Buenos días, mi nombre es Lismar Vázquez y yo les estaré hablando sobre el grupo número 10 de la tabla periódica. Se encuentra constituido por el níquel, el paladio, el platino y el tungsteno, de los cuales los tres primeros elementos son metales y serán el objeto de estudio de la ponencia, y el tungsteno un elemento sintético. Una característica importante de este grupo es que el paladio es químicamente similar al platino. Más adelante, en el esquema de reactividad, se podrá observar cómo estos dos metales, frente a algunos compuestos, se comportan de igual forma. El paladio y el platino no solo forman parte del grupo del níquel, sino que además, por sus cualidades, conforman un grupo aparte denominado grupo del platino, donde también se encuentra el rutenio, el osmio, el rodio y el iridio. Elementos plateados, lustrosos, muy poco abundantes y poco reactivos. Más adelante se volverá a mencionar este grupo en cuanto al método de obtención, ya que los minerales en los cuales son extraídos contienen por lo general a este grupo. Con referencia al primer estudio de estos metales, Axel Fredrik Kronström, un sueco mineralogista, en 1751, descubrió el níquel tratando de extraer cobre de la niquelina, que en sueco se le conoce como Kopparnickel, alusión a falso cobre, del cual deriva el nombre del elemento. El paladio, por su parte, recibió una obtención a escala de laboratorio por William Hay Wollaston en 1803, disolviendo el mineral en agua regia, neutralizando con hidróxido de sodio, precipitando con cloruro de amonio y finalmente mezclando con una solución de cianuro de mercurio, donde el producto, al calentarlo, se obtuvo el paladio en forma porosa. El nombre del elemento se debe al asteroide Pallas, descubierto 3 meses antes de su obtención. Por último, el platino, que su nombre tiene alusión a poca plata, fue hallado en 1735 por una de las expediciones de Antonio de Ulloa en lavaderos de oro en Chocó, perteneciente a Colombia. Pero este argumentó en su libro que no fue posible aislarlo con los procesos que se conocían para esa época, por lo que el mecanismo de extracción fue explicado en 1750 por Charles Wood. En cuanto a la abundancia, medida por partes por millón, el níquel se encuentra que tiene un 99, el paladio un 0,010 y el platino un 0,015, siendo el paladio y el platino unos elementos muy escasos. Según el estudio de estos metales, de acuerdo con sus características físicas, permiten establecer tendencias, de las cuales son evidenciadas con los valores reportados para cada propiedad. En primer lugar, en cuanto al aspecto físico, el níquel es un metal blanco con matiz amarillo, el paladio plateado blanco brillante y el platino gris blanco. El níquel es duro y dúctil, y el paladio y el platino son blandos, dúctiles y maleables. Si se ubica en el número atómico, se observa que para el níquel es 28, el paladio 46 y el platino 78. Corresponde a una clara evidencia que a medida que se desciende en el grupo, el número atómico aumenta, debido principalmente al aumento de protones existentes en el núcleo de ese átomo. Luego, entre la masa y el radio atómico se sigue manteniendo la tendencia, ya que de acuerdo a las magnitudes, el níquel contiene una masa de 58,71 gramos sobre mol y 124 picómetros, el paladio de 106,4 gramos sobre mol y 137 picómetros, y el platino de 185,9 gramos sobre mol y 139 picómetros. Como el radio atómico es la distancia existente entre el núcleo y el orbital más externo, al observar la configuración electrónica tomando el orbital d, ya que el paladio solo llega hasta el orbital d y la idea es comparar en el mismo orbital, se aprecia como el níquel está en un nivel de energía 3, el paladio en un nivel de energía 4 y el platino 5. Y así, al encontrarse más lejano al núcleo, esta magnitud se incrementa tal y como se observa en la lámina. No obstante,
entre el paladio y el platino no se ve tanta variación, pasa de 137 a 139 picómetros. Esto se debe a la contracción lantánida, donde los orbitales 4F ubicados en la capa más interna del platino llenos aumentan la carga nuclear efectiva, por lo que el núcleo atrae con más fuerza a estos orbitales y hace que el átomo se contraiga y dé lugar a estas variaciones en la tendencia que se espera. Por último, en la masa atómica también va en aumento, porque al ir del níquel al platino, el átomo posee mayor cantidad de protones y neutrones. En cuanto a la configuración electrónica, para el níquel es corazón de argón 3d8 4s2, mientras que para el paladio ocurren dos saltos electrónicos desde el nivel 5s hasta el 4d para aumentar la energía de intercambio que hay entre los electrones. Esta energía hace que disminuya la energía del sistema y se vuelva más estable, quedando así con una configuración de criptón 4d10 5s0. Y por último, para el platino, nada más tiene un solo salto electrónico para aumentar su energía de intercambio, quedando con corazón de xenón 4f14 5d9 6s1. En el estado de oxidación, los tres pueden cumplir con estado de oxidación 2+, el níquel con 3+, y el paladio y el platino con 4+, y observándose en algunos compuestos que el platino puede formar este estado de oxidación 6+. Uno de los más estables para los tres metales es el estado 2+, de modo que se queda con una configuración de 8. La configuración de 8 hay alta energía de intercambio, por lo que estabiliza mayor el sistema. En cuanto al que el níquel no puede formar más de 3+, y el paladio y el platino puede inclusive hasta 4+, se debe al aumento de la distancia del núcleo al orbital más externo. Es más factible sacar electrones de las capas más externas del platino porque no sienten con tanta atracción la energía del núcleo, mientras que el níquel sí la va a sentir porque es un átomo más pequeño. Si se fijan en la configuración electrónica, los niveles de energía para el platino son superiores, entonces se va a poder extraer con mayor facilidad los electrones sin tanta carga energética. En los puntos de fusión y ebullición, respectivamente, se tiene que, para el níquel posee valores de 2730 y 1453 grados centígrados, el paladio de 3980 y 1552 grados centígrados y el platino con los valores más altos del grupo de 4530 y 1769 grados centígrados. Estas magnitudes también van en aumento, entendiendo que dichas propiedades dependen de las fuerzas intermoleculares que poseen las moléculas del metal. A mayor masa, mayor cantidad de interacción entre ellas. Como el platino tiene mayor masa molecular del grupo, implica que el enlace metal-metal se encuentra mejor fortalecido, por lo que para romperlo requiere una energía bastante considerable en comparación al que posee menor masa que él en el grupo. Para finalizar, en cuanto a la electronegatividad, en la escala de Pauling, el níquel tiene un valor de 1,91, el paladio de 2,2 y el platino de 2,28. También continúan con la tendencia, pero en general estos elementos ya poseen configuraciones electrónicas estables y no tratan de atraer electrones hacia sí. Dando continuidad a la descripción del grupo, en cuanto al método de obtención, se puede extraer de acuerdo con los siguientes procedimientos. En general, la técnica para el níquel es por vía de fundición del óxido de níquel, obtenido a partir del mineral de sulfuro de níquel 3 tostado al aire libre. La finalidad de este óxido es reaccionar con el monóxido de carbono a una temperatura de 50 grados centígrados, el cual produce dióxido de carbono y níquel en estado impuro, asociado a cobalto y hierro. En este sentido, para la purificación del elemento se consideran dos alternativas. La primera propuesta es por vía electrolítica, la cual consistirá en tomar un cátodo y un ánodo.
En el ánodo se añadirá todo el níquel impuro y posterior a esto se introducirán en soluciones electrolíticas de sulfato y cloruro de níquel, que impulsarán el proceso de oxidación y reducción, haciendo que en el cátodo se deposite el níquel puro con un 99,9% de pureza, tal y como se ilustra en la imagen, cambiando el elemento cobre por el níquel. De igual manera, se obtiene con un 99,9% de pureza utilizando la reacción reversible denominada proceso de Mond, donde el níquel impuro reacciona con el monóxido de carbono a 60 grados centígrados a fin de obtener el tetracarbonil níquel 0, el cual es un gas sumamente tóxico y volátil, que si se calienta a 200 grados centígrados se consigue la descomposición térmica de nuevo a monóxido de carbono y a níquel, con un alto porcentaje de pureza. Además de este proceso, el níquel en la naturaleza se puede encontrar combinado con arsénico, antimonio y azufre. Uno de ellos es la milerita, que se puede observar en la lámina, de fórmula de sulfuro de níquel. Conjuntamente, los depósitos más importantes del elemento es la garninerita, que se aprecia en la lámina de color verde. Es un silicato de magnesio y níquel de composición variable. Y dentro de este contexto se ha evidenciado presencia de níquel elemental aliado con hierro en meteoritos, y su aspecto es de acuerdo con la ilustración de la lámina. En el paladio y el platino, la extracción, como se indica en la lámina, conlleva un proceso común. Como fue mencionado con anterioridad, pertenecen al grupo del platino. En la naturaleza, estos elementos se encuentran aliados o asociados a un solo mineral. También se localizan en ciertos minerales agrupados con cobre, plata y oro. El procedimiento experimental es llevado a cabo de la siguiente manera. Con un mineral o aleación del metal, se disuelve con una mezcla de ácido nítrico concentrado con 3 partes del volumen de ácido clorhídrico concentrado, con el fin de disolver el platino, el paladio, parte del iridio y demás metales que puedan existir. Esta solución se evapora a sequedad con una temperatura de 125 grados centígrados. El residuo obtenido es disuelto en agua acidulada con ácido clorhídrico y se le añade una solución concentrada de cloruro de amonio, en el cual resulta un precipitado y un sobrenadante, de los cuales son separados por filtración. El precipitado resultante es el cloroplatinato 4 de amonio, de coloración amarilla. Se realizan lavados para mayor pureza con solución saturada de cloruro de amonio y ácido clorhídrico, y al calentarlo al rojo oscuro se transforma en esponja de platino. En cuanto al sobrenadante o solución extraída en la filtración, se deja reposar para la formación de un precipitado rojizo de clorhidrato de amonio. Este se recoge solo para dejar la solución, a la cual se le va a adicionar ácido sulfúrico e introduce un pedazo de hierro dulce. Luego, el precipitado se lava, se escalcina y se purifica con ácido clorhídrico. Se vuelve a tratar con agua regia, pero esta vez rebajada, dando una solución que contiene paladio y otros metales como el iridio, rodio y resto del platino. Esta solución se vuelve a precipitar con hierro y es purificada nuevamente con ácido clorhídrico y se vuelve a disolver en agua regia. Por último, se evapora y se agrega una solución de cloruro de amonio, con el fin de obtener cloruro de paladio, el cual es precipitado al agregar ácido clorhídrico, y por calcinación se obtiene en forma porosa este metal. En la lámina se pueden apreciar 3 minerales de los cuales se pueden extraer el paladio o el platino, con el mismo proceso previamente explicado.
Es importante señalar que los compuestos en general que forman los elementos de este grupo poseen coloraciones en solución o en estado sólido, como se visualiza en la tabla de acuerdo con los estados de oxidación más comunes que se encuentran. Para el paladio 4+ y el platino 4+ de configuración D6 se observan compuestos como el tetrafluoruro de platino, color café amarillento, y el tetrafluoruro de paladio de color rojo ladrillo. Por otro lado, el estado de oxidación más común en el grupo de 2+, con una configuración de 8, posee compuestos como el dicloruro de paladio y dibromuro de paladio, ambos de color rojo, como el dicloruro de platino, rojo oscuro, y el dibromuro de platino, café. Para el níquel, como el hexamin-níquel 2 de color azul y el hexaacuaníquel 2 de color verde. Por último, para el níquel 3 con configuración de 7, se tiene el hexafluoronicolato 3 de potasio, de color violeta, y el óxido de níquel 3 de color negro. Formando compuestos muy escasos se encuentra el platino 5+ y 6+, como el pentafluoruro de platino y el hexafluoruro de platino, de coloración rojo intenso y rojo oscuro respectivamente. Estas coloraciones son explicadas a partir de la teoría del campo cristalino. En el primer bloque, para un estado de oxidación 4+ para el paladio y el platino, conforman una configuración de 6, como ya se había mencionado. En estos compuestos, ambos tienen al fluoruro y el mismo estado de oxidación, pero el ion metálico central está cambiando, por lo que el platino, al estar en un nivel de energía superior al paladio, la energía de estabilización del campo cristalino es mayor, por lo que los compuestos absorben diferentes valores de energía. Y de esta forma emitirán a su vez distinto valor de longitud de onda que corresponde al color. De manera análoga ocurre con los compuestos del estado de oxidación 2+, donde se obtendrán varios valores de energía de estabilización del campo cristalino, porque los iones metálicos se encuentran en distintos niveles de energía, estando el níquel en 3D, el paladio en 4D y el platino en 5D. Al realizar la comparación entre los tres bloques de la tabla, hay una variabilidad de acuerdo con el color. Esto se atribuye al cambio de estado de oxidación del metal. De acuerdo con este se obtendrán diferentes configuraciones, un D8, un D6 y un D7, de los cuales cada configuración recibe un espectro de absorción correspondiente, donde el número de bandas en el espectro se determinará con el diagrama de Orgel. En el D6 utilizo un diagrama A, con el cual es posible una transición electrónica. Por otro lado, el D8 utiliza un diagrama B invertido, que de acuerdo con este se podrá realizar 3 transiciones, y el D7 con un diagrama B permitiendo solo 2 transiciones. Asimismo, con cada número de transiciones se obtiene el número de bandas en el espectro aproximado, tal y como se ve en la lámina. Como cada sustancia tendrá una magnitud de absorción distinta, emiten diversas longitudes de onda en el espectro visible, correspondiente al color que se puede observar en el compuesto. Bajo esta perspectiva, en la geometría de los compuestos del grupo se puede explicar de forma separada, para el níquel y para el paladio y platino, basándose en la teoría sugerida por Pauling, conocida por las siglas TeV, teoría de enlace-valencia. El níquel es un átomo pequeño en comparación a los demás en el grupo. Este mismo puede presentar geometrías tipo planar cuadrada, tetraédrica y octaédrica, de las cuales de ella dependerá del número de ligandos y la fuerza donadora de este. Para un número de coordinación 4 puede existir la posibilidad de formar un tetraedro o planar cuadrado. Si se realiza la comparación entre el tetracloronicolato 2 y el tetracianonicolato 2, el ligando ciano es un grupo fuertemente donador de electrones. Obliga a los electrones del níquel a aparearse y así obtener una hibridación de sp2d, de geometría planar cuadrada. Mientras que el cloro es un ligando débilmente donador de electrones, no influye al apareamiento de los electrones en el níquel y resulta en hibridación de sp3 con geometría tetraédrica.
Con un número de coordinación 6, con una hibridación sp3d2, se tiene una geometría octaédrica. En el paladio y el platino, para un número de coordinación 4, estos átomos de mayor tamaño, la geometría que optan es la que puede disminuir la repulsión entre los ligandos y encontrarse lo más separado posible, siendo propicia la geometría planar cuadrada. Y para un número de coordinación 6, una geometría octaédrica. Para la reactividad del grupo, se tiene que no son atacados por el agua. No reaccionan con las bases. Si se somete a altas temperaturas, reaccionan con el oxígeno, el níquel y el paladio, formando sus respectivos óxidos. El paladio y el platino son rápidamente atacados por los óxidos alcalinos fundidos. El platino reacciona al calentarlo con compuestos de elementos como el silicio, plomo, arsénico, antimonio, azufre y selenio, bajo condiciones reductoras. Con ácido nítrico diluido, el níquel es el único en el grupo que reacciona generando el nitrato de níquel, mientras que con ácido nítrico concentrado el níquel no reacciona porque este produce un estado pasivo y el único elemento del grupo que reacciona es el paladio. El níquel en caliente reacciona con todos los halógenos, formando halogenuros de níquel, mientras que el paladio y el platino solo reaccionan con el flúor y el cloro al calentarlos al rojo. El níquel es el único elemento del grupo en disolverse fácilmente en ácidos minerales, y el paladio y el platino se disuelven con facilidad en agua regia. El paladio se disuelve lentamente en ácido clorhídrico en presencia de cloro u oxígeno, y de esta forma mucho más tardía, el platino se disuelve en este en presencia del aire. Para finalizar, el paladio como el platino son capaces de absorber grandes volúmenes de hidrógeno molecular, característica en la cual se usan para la purificación de hidrógeno por difusión. Finalizando con el estudio del grupo, se detalla a continuación algunas aplicaciones comunes, teniendo en cuenta que el níquel es el elemento más abundante del grupo y el paladio el más escaso. Para el primer uso del níquel se puede destacar la acuñación de monedas. Algunas monedas de distintos países, entre ellos Venezuela, están constituidas por níquel o aleaciones de níquel con cobre. Asimismo, la aleación Monel, compuesta por níquel y cobre con una relación 2:1, es una aleación más dura que el cobre y resistente al proceso de degradación. Estas cualidades son perfectas para el uso de intercambiadores de calor, ya que aparte de resistir la corrosión, también posee buena conductividad térmica. En lentes como material para varillas, puentes y partes delanteras de este. Y permiten soldaduras muy resistentes y un acabado que no se desgasta. Una propiedad importante del níquel es que es un material ferromagnético, es decir, que se encuentra imantado aún con ausencia de un campo magnético. Este carácter permite el desarrollo de múltiples usos para sus aleaciones. Uno de ellos es la aleación mu-metal con un 75% de níquel y un 15% de hierro. Por la alta permeabilidad que esta aleación posee, es una herramienta de detección de campos magnéticos muy débiles. Entre sus aplicaciones se puede destacar que en los imanes que se encuentran en la unidad de discos duros tienen un soporte de esta aleación, permitiendo así que el campo magnético fuera del disco no se interrumpa la codificación. Y en la resonancia magnética, ya que requiere un imán capaz de generar un campo magnético constante de gran intensidad para su funcionamiento. La aleación al nico, como su nombre lo indica, constituida por aluminio, níquel y cobalto. Es una aleación ferromagnética que se utiliza como imán permanente. Esta es ampliamente utilizada donde se necesitan fuertes imanes permanentes, como en motores eléctricos, pastillas de guitarras eléctricas, micrófonos, sensores y altavoces. Y como se observa en las ilustraciones, cada uno requiere de un imán que será para su funcionamiento proporcionado por esta aleación.
Por último, el acero inoxidable austénico, que recibe ese nombre por el ordenamiento específico que se observa en la imagen, este constituye un 65% de su uso. En el paladio y el platino, un uso común es en la joyería, que se pueden encontrar en estado puro o en aleaciones. Se consideran como metales preciosos. El paladio finamente dividido es un buen catalizador para reacciones de adición o eliminación de hidrógeno. Las aleaciones con plata y cobre son muy duras y sumamente estables a la corrosión, por lo cual se utilizan en prótesis dentales, instrumentos quirúrgicos y en la fabricación de relojes. Como el paladio tiene la capacidad de absorber el monóxido de carbono y purificar el hidrógeno, es esencial en convertidores catalíticos de automóviles. El platino, un elemento un poco más abundante que el paladio, se utiliza para reducir emisiones de gases contaminantes por parte de motores de auto, colocando una fina lámina de este metal en el sistema de escape para acelerar así la reacción del oxígeno con los gases nocivos. De igual forma, se usa como catalizador en numerosas reacciones, siendo una de ellas la obtención del ácido nítrico, como la fabricación de fertilizantes, nylon, plásticos y explosivos. En la fabricación de vidrio es fundamental, ya que soporta temperaturas elevadas por su alto punto de fusión. Es resistente en la corrosión y no reacciona con los silicatos u otros materiales en el vidrio. En el refinamiento de petróleo actúa como un catalizador para dividir el petróleo de baja graduación en sustancias como la gasolina y el queroseno. En la medicina se utiliza en catéteres, desfibriladores, estén, marcapasos, entre otros, ya que el platino, como el oro, no reacciona con las sustancias presentes en el tejido humano. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención. Estaré atenta a las preguntas que surjan.